Mi suegra me miró con unos ojos fríos, sosteniendo el billete de lotería premiado con 2 millones de euros. Este dinero le pertenece a la familia, dijo, mientras deslizaba un acuerdo frente a mí. Me ofrecía 100.000 euros a cambio de mi silencio. Sentí el hielo de la traición, pero sonreí y firmé el papel, porque tengo un plan que la dejará sin absolutamente nada. Esto apenas comienza. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Carmen. Y el día que mi vida debería haber empezado de nuevo, fue el día que la entregué en un folio de papel. Un folio de tamaño A4, para ser exactos. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Estábamos en el comedor de su casa, la casa de mis suegros en Sevilla. El sol de la tarde entraba por la ventana, pero dentro de esa habitación solo había frío. Sobre la mesa de madera oscura, entre los platos que yo misma había fregado esa mañana, descansaba el documento. Un acuerdo, lo llamaban ellos. Escuché la voz de mi suegra, Isabel, tan serena como el hielo. Es lo justo, Carmen. Por el bien de todos. A su lado, mi marido, Javier, no levantaba la vista del mantel. Sus manos estaban quietas sobre sus rodillas, como si no le pertenecieran. Mi mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo. Miré las cifras impresas en el papel. El premio eran 2 millones de euros. 200.000 euros para mí. El resto, 1.800.000 euros, para ellos. Para la familia. El bolígrafo se sentía pesado, extrañamente pesado. Y con el rasguido de la tinta sobre el papel, mi destino quedó sellado. O eso creían ellos. Pero para que entiendan cómo llegué a ese punto, a esa mesa, a esa firma, tengo que llevarles 3 meses atrás. A un día que parecía igual a todos los demás. Mi vida, por aquel entonces, era una línea recta y gris. Tenía 38 años y trabajaba como cajera en un supermercado a las afueras de la ciudad. Mi mundo era el pitido monótono del escáner, la luz fluorescente que siempre parecía cansada, y la sonrisa automática que ofrecía a cientos de extraños cada día. 12 horas de pie, moviendo productos que nunca podría comprar, escuchando quejas por 10 céntimos. El verdadero cansancio, sin embargo, no estaba en mis piernas. Estaba en mi alma. Y empezaba cada vez que metía la llave en la cerradura del piso donde vivíamos. Javier y yo no teníamos una casa propia. Vivíamos en un piso que era propiedad de sus padres, en el mismo edificio que ellos. Un regalo, decía siempre Isabel. Un regalo que se sentía más como una jaula. No pagábamos alquiler, es cierto, pero el precio era otro. Era un precio invisible, que se pagaba con gratitud constante, con obediencia silenciosa. Isabel no me quitaba el sueldo. No, ella era más sutil. Su control era una red tejida con pequeños comentarios, con miradas de desaprobación. Si un día llegaba con un abrigo nuevo, comprado en las rebajas después de meses ahorrando, ella lo tocaba y decía, «Qué bonito, Carmen». ¿Te ha costado mucho? Con lo que hay que ahorrar. Y la pequeña alegría que yo sentía se marchitaba al instante. Javier nunca decía nada. Volvía del trabajo, se sentaba en el sofá y encendía la televisión. Siempre estaba cansado. Cansado del trabajo en la pequeña empresa de su padre, cansado de las discusiones que nunca teníamos, cansado, quizás, de sí mismo. Yo le servía la cena, recogía los platos y me iba a la cama. Dormíamos espalda contra espalda. El espacio entre nosotros se había vuelto frío y enorme. Ese día en particular fue más duro que de costumbre. Un cliente me había gritado por un error que no era mío. Al llegar a casa, el olor del cocido de Isabel llenaba el rellano. Era su manera de decir que hoy cenábamos todos juntos. En su casa. Durante la cena, Cristina, mi cuñada, hablaba sin parar de un viaje que quería hacer a las Islas Canarias. Miraba a su madre, luego a su hermano, y finalmente a mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo solo removía el guiso en mi plato, sintiendo el peso de todas las miradas. Al volver a nuestro piso, me senté en la cama. Me sentía vacía. Completamente vacía. Fue entonces, al salir a la calle para tirar la basura, cuando lo vi. Un pequeño kiosco de la 11, iluminado en la oscuridad de la noche. Entré.
Con los pocos euros que me quedaban en el bolsillo, el cambio suelto del pan, compré un boleto del Euromillones. Elegí los números al azar. Las fechas de nacimiento de mis padres, y la mía. Las únicas personas que sentía que me habían querido sin pedir nada a cambio. No lo compré con esperanza. La esperanza era un lujo que ya no me podía permitir. Lo compré como quien lanza una piedra al mar. Solo para verla desaparecer. Un pequeño acto de rebelión silenciosa. Un gesto inútil contra una vida que me ahogaba lentamente. Guardé el fino papel en el fondo de mi bolso, debajo de pañuelos usados y tickets de compra antiguos, y volví a casa. No sabía que ese pequeño trozo de papel no era una piedra hundiéndose en el mar. Pasaron 2 días. 2 días grises, idénticos al resto. El boleto seguía en el fondo de mi bolso, olvidado. Era viernes por la noche, y como siempre, yo estaba sola en casa. Javier había salido a tomar algo con sus amigos del trabajo. O eso decía él. Me preparé una ensalada para cenar, sin ganas, y me senté en el sofá frente al televisor apagado. No soportaba el ruido. El silencio, al menos, era honesto. Fue entonces, mientras buscaba el móvil en el bolso, cuando mis dedos rozaron el papel del boleto. Lo saqué. Sentí una curiosidad extraña, vacía. Como quien mira una foto antigua de un desconocido. Abrí el navegador en el móvil y busqué los resultados del sorteo del Euromillones de esa semana. La página tardó una eternidad en cargar. Y entonces, aparecieron. Una fila de números bajo un titular brillante. Los leí sin pensar. 8. 12. 15. 25. 33. Y las estrellas. 5 y 8. Mi corazón se detuvo. No, no se detuvo. Empezó a latir de una forma distinta. Un latido sordo, pesado, que retumbaba en mis oídos. Dejé el móvil sobre la mesa de centro y miré el boleto que tenía en la mano. Lo alisé con cuidado. 8. 12. 15. 25. 33. Estrellas. 5 y 8. Volví a mirar la pantalla del móvil. Y otra vez el boleto. Mis manos empezaron a temblar. Un temblor fino, incontrolable, que subía por mis brazos. Me froté los ojos. 1, 2, 3 veces. Los números no cambiaban. Seguían ahí. Coincidían. Todos. La ensalada en el plato, el sofá bajo mi cuerpo, el leve zumbido de la nevera en la cocina, todo desapareció. El mundo se encogió hasta convertirse en esos 12 números. Leí la cantidad del premio. 2 millones de euros. Mi suegra me miró con unos ojos fríos, sosteniendo el billete de lotería premiado con 2 millones de euros. Este dinero le pertenece a la familia, dijo, mientras deslizaba un acuerdo frente a mí. Me ofrecía 100.000 euros a cambio de mi silencio. Sentí el hielo de la traición, pero sonreí y firmé el papel, porque tengo un plan que la dejará sin absolutamente nada. Esto apenas comienza. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Carmen. Y el día que mi vida debería haber empezado de nuevo, fue el día que la entregué en un folio de papel. Un folio de tamaño A4, para ser exactos. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Estábamos en el comedor de su casa, la casa de mis suegros en Sevilla. El sol de la tarde entraba por la ventana, pero dentro de esa habitación solo había frío. Sobre la mesa de madera oscura, entre los platos que yo misma había fregado esa mañana, descansaba el documento. Un acuerdo, lo llamaban ellos. Escuché la voz de mi suegra, Isabel, tan serena como el hielo. Es lo justo, Carmen. Por el bien de todos. A su lado, mi marido, Javier, no levantaba la vista del mantel. Sus manos estaban quietas sobre sus rodillas, como si no le pertenecieran. Mi mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo. Miré las cifras impresas en el papel. El premio eran 2 millones de euros. 200.000 euros para mí. El resto, 1.800.000 euros, para ellos. Para la familia.
El bolígrafo se sentía pesado, extrañamente pesado. Y con el rasguido de la tinta sobre el papel, mi destino quedó sellado. O eso creían ellos. Pero para que entiendan cómo llegué a ese punto, a esa mesa, a esa firma, tengo que llevarles 3 meses atrás. A un día que parecía igual a todos los demás. Mi vida, por aquel entonces, era una línea recta y gris. Tenía 38 años y trabajaba como cajera en un supermercado a las afueras de la ciudad. Mi mundo era el pitido monótono del escáner, la luz fluorescente que siempre parecía cansada, y la sonrisa automática que ofrecía a cientos de extraños cada día. 12 horas de pie, moviendo productos que nunca podría comprar, escuchando quejas por 10 céntimos. El verdadero cansancio, sin embargo, no estaba en mis piernas. Estaba en mi alma. Y empezaba cada vez que metía la llave en la cerradura del piso donde vivíamos. Javier y yo no teníamos una casa propia. Vivíamos en un piso que era propiedad de sus padres, en el mismo edificio que ellos. Un regalo, decía siempre Isabel. Un regalo que se sentía más como una jaula. No pagábamos alquiler, es cierto, pero el precio era otro. Era un precio invisible, que se pagaba con gratitud constante, con obediencia silenciosa. Isabel no me quitaba el sueldo. No, ella era más sutil. Su control era una red tejida con pequeños comentarios, con miradas de desaprobación. Si un día llegaba con un abrigo nuevo, comprado en las rebajas después de meses ahorrando, ella lo tocaba y decía, «Qué bonito, Carmen». «¿Te ha costado mucho? Con lo que hay que ahorrar». Y la pequeña alegría que yo sentía se marchitaba al instante. Javier nunca decía nada. Volvía del trabajo, se sentaba en el sofá y encendía la televisión. Siempre estaba cansado. Cansado del trabajo en la pequeña empresa de su padre, cansado de las discusiones que nunca teníamos, cansado, quizás, de sí mismo. Yo le servía la cena, recogía los platos y me iba a la cama. Dormíamos espalda contra espalda. El espacio entre nosotros se había vuelto frío y enorme. Ese día en particular fue más duro que de costumbre. Un cliente me había gritado por un error que no era mío. Al llegar a casa, el olor del cocido de Isabel llenaba el rellano. Era su manera de decir que hoy cenábamos todos juntos. En su casa. Durante la cena, Cristina, mi cuñada, hablaba sin parar de un viaje que quería hacer a las Islas Canarias. Miraba a su madre, luego a su hermano, y finalmente a mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo solo removía el guiso en mi plato, sintiendo el peso de todas las miradas. Al volver a nuestro piso, me senté en la cama. Me sentía vacía. Completamente vacía. Fue entonces, al salir a la calle para tirar la basura, cuando lo vi. Un pequeño kiosco de la 11, iluminado en la oscuridad de la noche. Entré. Con los pocos euros que me quedaban en el bolsillo, el cambio suelto del pan, compré un boleto del Euromillones. Elegí los números al azar. Las fechas de nacimiento de mis padres, y la mía. Las únicas personas que sentía que me habían querido sin pedir nada a cambio. No lo compré con esperanza. La esperanza era un lujo que ya no me podía permitir. Lo compré como quien lanza una piedra al mar. Solo para verla desaparecer. Un pequeño acto de rebelión silenciosa. Un gesto inútil contra una vida que me ahogaba lentamente. Guardé el fino papel en el fondo de mi bolso, debajo de pañuelos usados y tickets de compra antiguos, y volví a casa. No sabía que ese pequeño trozo de papel no era una piedra hundiéndose en el mar. Pasaron 2 días. 2 días grises, idénticos al resto. El boleto seguía en el fondo de mi bolso, olvidado. Era viernes por la noche, y como siempre, yo estaba sola en casa. Javier había salido a tomar algo con sus amigos del trabajo. O eso decía él. Me preparé una ensalada para cenar, sin ganas, y me senté en el sofá frente al televisor apagado. No soportaba el ruido. El silencio, al menos, era honesto. Fue entonces, mientras buscaba el móvil en el bolso, cuando mis dedos rozaron el papel del boleto. Lo saqué. Sentí una curiosidad extraña, vacía. Como quien mira una foto antigua de un desconocido. Abrí el navegador en el móvil y busqué los resultados del sorteo del Euromillones de esa semana.
La página tardó una eternidad en cargar. Y entonces, aparecieron. Una fila de números bajo un titular brillante. Los leí sin pensar. 8. 12. 15. 25. 33. Y las estrellas. 5 y 8. Mi corazón se detuvo. No, no se detuvo. Empezó a latir de una forma distinta. Un latido sordo, pesado, que retumbaba en mis oídos. Dejé el móvil sobre la mesa de centro y miré el boleto que tenía en la mano. Lo alisé con cuidado. 8. 12. 15. 25. 33. Estrellas. 5 y 8. Volví a mirar la pantalla del móvil. Y otra vez el boleto. Mis manos empezaron a temblar. Un temblor fino, incontrolable, que subía por mis brazos. Me froté los ojos. 1, 2, 3 veces. Los números no cambiaban. Seguían ahí. Coincidían. Todos. La ensalada en el plato, el sofá bajo mi cuerpo, el leve zumbido de la nevera en la cocina, todo desapareció. El mundo se encogió hasta convertirse en esos 12 números. Leí la cantidad del premio. 2 millones de euros. Sentí que no podía respirar. Apoyé la cabeza en el respaldo del sofá, con la boca abierta, intentando coger aire. Pero el aire no llegaba. 2 millones. La cifra daba vueltas en mi cabeza, era demasiado grande, irreal. Era como intentar imaginar el tamaño del cielo. Y entonces, justo después del shock, llegó la segunda ola. No era alegría. No era euforia. Era miedo. Un miedo puro, helado, que me recorrió la espalda. Pensé en Isabel. En su cara. En sus ojos pequeños y calculadores. Pensé en Cristina, y en su viaje a las Canarias. Y en Javier, pensé en Javier y en su silencio cómplice. Si ellos se enteraban, supe, con una certeza que me dolía en el estómago, que ese dinero no sería mío. Se lo beberían. Lo absorberían como la tierra seca absorbe el agua. Y cuando no quedara nada, me dejarían más vacía que antes. No. No podía permitirlo. En ese momento de pánico absoluto, solo se me ocurrió una cosa. Mi madre. Con los dedos todavía temblorosos, busqué su número en el móvil y llamé. Contestó al segundo tono, con su voz suave de siempre. Carmen, hija, ¿qué pasa a estas horas? No pude responder. Solo empecé a llorar. Un llanto ahogado, silencioso. Carmen. ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? Tomé una bocanada de aire y lo solté todo. Las palabras salían atropelladas, susurradas, como si temiera que alguien pudiera oírme a través de las paredes. Le hablé del boleto, de los números, de la cantidad. Esperaba que gritara de alegría, que se emocionara. Pero al otro lado de la línea solo hubo un largo silencio. Un silencio que me asustó. Mamá, ¿estás ahí? Y entonces habló. Su voz ya no era suave. Era firme. Grave. Como la de un capitán dando una orden en medio de una tormenta. Escúchame bien, hija. A partir de ahora, calma absoluta. Nada de esto ha pasado. ¿Me oyes? Nada. Ese boleto no existe. Hizo una pausa. Yo contenía la respiración. Nadie puede saberlo. Nadie de esa casa. Ni siquiera Javier. Este es tu salvavidas, Carmen. Solo tuyo. Y tienes que protegerlo. Sus palabras fueron como un vaso de agua fría en la cara. Cortaron el pánico. Lo reemplazaron con una lucidez extraña, una calma tensa. Tenía razón. Mi madre, como siempre, tenía razón. Ella los conocía. Sabía de lo que eran capaces. ¿Qué hago, mamá? ¿Qué hago con el boleto? Susurré. Dóblalo bien pequeño. Y escóndelo.
En un sitio que solo tú conozcas. Un sitio donde nadie miraría jamás. Y mañana, con calma, hablamos. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en la oscuridad, con el boleto en la mano. Ya no temblaba. Me levanté y fui a mi dormitorio. Abrí el armario y saqué una vieja caja de zapatos que guardaba en el fondo, llena de fotos antiguas y cartas de mi adolescencia. Nadie había tocado esa caja en años. Doblé el boleto con mucho cuidado, hasta que fue un cuadradito diminuto, y lo metí dentro de un sobre viejo, detrás de una foto de mis padres el día de su boda. Cerré la caja y la volví a poner en su sitio. Justo en ese momento, oí la llave en la cerradura. Era Javier. Entró, dejó las llaves sobre la mesita de la entrada y me vio de pie en el pasillo. ¿Todavía despierta?, preguntó, sin mirarme. No tenía sueño, respondí. Mi voz sonó normal. Sorprendentemente normal. Se encogió de hombros y fue a la cocina a por un vaso de agua. Yo me quedé quieta. Mi corazón latía con fuerza, pero por fuera, estaba en calma. Era una calma nueva, una calma extraña. Desde la cocina, Javier dijo, con la boca llena. Ah, por cierto. Me ha dicho mi madre que mañana hay que limpiar a fondo los azulejos de la cocina. Dice que les falta brillo. Asentí en la penumbra del pasillo, aunque él no podía verme. Claro. Los azulejos. Me fui a la cama y me tumbé, dando la espalda a su lado de la cama. Él llegó poco después. Se metió bajo las sábanas y se durmió casi al instante. Yo no pude cerrar los ojos en toda la noche. Me quedé despierta, escuchando su respiración, con la mirada fija en la oscuridad. Tenía 2 millones de euros escondidos en una caja de zapatos. Y al día siguiente, tenía que limpiar los azulejos de la cocina de mi suegra. La guerra acababa de empezar. Y yo, por primera vez, tenía un arma secreta. Viví con mi secreto durante casi una semana. Una semana extraña, en la que el mundo parecía el mismo, pero yo ya no lo era. Cada mañana, antes de irme a trabajar, abría la caja de zapatos solo para asegurarme de que el boleto seguía allí. Era mi ancla, la prueba de que algo había cambiado, aunque nadie más lo supiera. Por fuera, seguía siendo la misma Carmen. Limpié los azulejos de la cocina de Isabel hasta que pude ver mi reflejo en ellos. Sonreí a los clientes en el supermercado. Le serví la cena a Javier cada noche. Pero por dentro, una pequeña llama había empezado a arder. Una llama de posibilidad. El fin de mi secreto llegó un sábado por la mañana. Y no llegó con un grito, sino con un silencio. Javier estaba buscando unos papeles viejos de la universidad. Documentos que llevaban años sin tocarse. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando le oí remover cosas en el armario de nuestro dormitorio. No le di importancia. De repente, se hizo el silencio. Un silencio total, denso. Dejé la taza sobre la encimera y fui hacia el dormitorio. Él estaba de pie, en medio de la habitación, con la vieja caja de zapatos abierta en la cama. Y en su mano, sostenía el pequeño sobre. Me miró. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino una especie de confusión. ¿Qué es esto, Carmen?, preguntó, con la voz extrañamente tranquila. Mi corazón se hundió. Sentí un frío glacial en el pecho. Son cosas viejas, Javier. Recuerdos. Él sacó el boleto doblado del sobre. Lo desdobló lentamente. Y lo leyó. Lo vi leer los números, y luego la fecha. Sus ojos se abrieron de par en par. Me miró de nuevo, pero esta vez, su cara había cambiado. Había algo en su mirada que no supe descifrar. ¿Asombro? ¿Enfado? No me dijo nada. No me gritó. No me preguntó por qué no se lo había contado. Simplemente dobló el boleto, se lo metió en el bolsillo del pantalón, y salió de la habitación. Y del piso. Oí la puerta de la calle cerrarse con un golpe seco. Me quedé allí, de pie, en medio de las fotos esparcidas por la cama. Me sentí traicionada. Pero la verdadera traición aún estaba por llegar. ¿Por qué no fue a dar un paseo para aclarar sus ideas? Fue a ver a su madre.
Una hora después, sonó mi teléfono. Era Isabel. Carmen, hija. Baja un momento. Tenemos que hablar. Su voz era suave, casi dulce. Y eso fue lo que más me asustó. Cuando entré en su comedor, ya estaban todos allí. Isabel y el padre de Javier, sentados en el sofá. Cristina, en una silla, mirando su móvil con fingida indiferencia. Y Javier, de pie junto a la ventana, de espaldas a todos nosotros. Isabel me hizo un gesto para que me sentara en el sillón de enfrente. En la mesita de centro, perfectamente alisado, estaba mi boleto. La ley la protege, Carmen, continuó, mirándome directamente a los ojos. Pero ellos usarán los lazos familiares en su contra. Dirán que fue un acto de amor, un acuerdo familiar. Necesitamos pruebas. Pruebas de que su voluntad no era libre en ese momento. Salí de su despacho con una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez, alguien me había dicho que no estaba loca, que lo que me habían hecho no estaba bien. Pero también entendí que me esperaba una batalla larga y solitaria. Siguiendo el consejo de Marcos, empecé mi nueva vida. La vida de una actriz. Me convertí en la nuera perfecta. Participaba en las conversaciones sobre la reforma de la cocina. Escuchaba a Cristina hablar de su futura boda, una boda que, por supuesto, sería pagada con mi dinero. Pero ahora, escuchaba de otra manera. Escuchaba con atención, esperando. Mientras tanto, Isabel, quizás intuyendo un cambio en mí, una calma que no entendía, empezó su propia campaña. Era sutil, como siempre. Un día, recibí una notificación en mi móvil. Era un mensaje de ella en el grupo de WhatsApp del vecindario. Un grupo llamado Vecinos de Triana Unidos. El mensaje era una foto de toda la familia, sonriendo, de la semana anterior. Y debajo, un texto: qué suerte tener una familia tan unida en los buenos y en los malos momentos. Estamos pasando una época de muchos gastos y cambios, pero por suerte tenemos a nuestra Carmen, que es un apoyo fundamental. Un verdadero ángel. Leí el mensaje y sentí un escalofrío. Entendí perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba tejiendo una red a mi alrededor. Estaba contando su versión de la historia antes de que yo tuviera la oportunidad de contar la mía. Estaba pintándome como la salvadora generosa, para que, si un día yo decidía rebelarme, pareciera una traidora desagradecida. Una loca. La oportunidad que esperaba llegó una tarde. Estábamos Isabel, Cristina y yo en su salón, tomando un café. Cristina, como siempre, hablaba de su boda. Mamá, he estado mirando fincas para el banquete. Hay una preciosa, con jardines, pero es un poco cara, dijo, mirándome de reojo. Bueno, hija, el dinero ya no es un problema, gracias a Carmen, respondió Isabel, con una sonrisa dulce. Tu cuñada quiere lo mejor para ti, ¿verdad, Carmen? Antes de responder, disimuladamente, deslicé el dedo por la pantalla de mi móvil, que estaba sobre mi regazo, y pulsé el botón de grabar audio. Claro, respondí, con la voz más serena que pude. Pero, Cristina, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Hay que hacer un presupuesto. Cristina resopló, impaciente. Ay, Carmen, qué aburrida. ¿Ahora vamos a mirar el dinero? Con 2 millones de euros. Yo quiero una boda de ensueño. La mejor. Y la vas a pagar tú. Es lo mínimo que puedes hacer por la familia después de habernos ocultado el premio. Isabel intervino, pero no para frenarla, sino para apoyarla. Tu cuñada tiene razón, Carmen. Has tenido suerte, y la suerte hay que compartirla. No seas egoísta. Ya has firmado los papeles. El dinero es de todos. Seguimos hablando 10 minutos más. 10 minutos de exigencias, de reproches velados, de dar por sentado que mi dinero era suyo. Cuando me fui, detuve la grabación. La escuché en la soledad de mi dormitorio. Ahí estaba. La prueba. La voz de la codicia, clara y nítida. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba a Javier roncar a mi lado y sentía que estaba durmiendo con un extraño. Me levanté de la cama.
Fui al armario y saqué una pequeña maleta de mano, una que no usaba desde hacía años. Empecé a meter cosas dentro, en silencio, sin encender la luz. Un par de jerseys. Ropa interior. Mis documentos. La caja de zapatos con las fotos de mis padres. Y el pequeño trozo de papel con el nombre de mi abogado. No necesitaba nada más de esa casa. A las 6 de la mañana, cuando la ciudad todavía dormía y la primera luz del alba empezaba a teñir el cielo, me senté en el borde de la cama y miré a Javier por última vez. Dormía profundamente, ajeno a todo. No sentí pena. No sentí rabia. No sentí nada. Me levanté, cogí la maleta y salí del piso, cerrando la puerta detrás de mí con un cuidado infinito, para no hacer ruido. Mientras bajaba las escaleras en la penumbra, supe que no volvería a mirar atrás. La actuación había terminado. La guerra acababa de empezar. Salí de aquel edificio como quien sale de una tumba. El aire fresco de la mañana me pareció distinto, más limpio. Cogí un taxi sin rumbo fijo. Solo le dije al conductor, lejos de aquí, por favor. Acabé en una pequeña pensión en el barrio de la Macarena. Necesitaba un lugar donde nadie me conociera, un lugar donde pudiera respirar. Pasé los 2 primeros días desconectada del mundo. Apagué el teléfono. No quería llamadas, no quería mensajes. Solo necesitaba silencio. Silencio para escuchar mis propios pensamientos por primera vez en mucho tiempo. Al tercer día, llamé a mi abogado. Ya lo he hecho, Marcos. Me he ido, le dije. Su voz sonó tranquila al otro lado. Bien hecho, Carmen. Ahora empieza el siguiente paso. Con su ayuda, y usando una pequeña parte del dinero que mi madre me había prestado hacía años y que yo guardaba para emergencias, alquilé un apartamento. Era pequeño, modesto, en una calle tranquila cerca del río. No tenía lujos. Pero tenía algo que no había tenido en 15 años, una puerta que solo yo podía abrir. Recuerdo la primera mañana en mi nuevo hogar. Me levanté, fui a la pequeña cocina y me preparé un café. Sola. A mi ritmo. Me senté junto a la ventana, con la taza caliente entre las manos, viendo a la gente pasar. Y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza ni de rabia. Eran lágrimas de alivio. La sensación de libertad era tan inmensa, tan abrumadora, que dolía un poco. Encendí mi teléfono. Tenía decenas de llamadas perdidas de Javier, de Cristina. Y varios mensajes. No los leí. Solo guardé el número de mi abogado y borré el resto. Cambié mi número esa misma tarde. Quería empezar de cero. Pero el pasado no te suelta tan fácilmente. Una semana después, mi madre me llamó. Su voz sonaba preocupada. Carmen, tienes que tener cuidado. Isabel, está hablando. Me contó que una amiga suya, que vivía en mi antiguo barrio, le había reenviado varios mensajes del grupo de WhatsApp, el de Vecinos de Triana Unidos. Volví a sentir ese escalofrío familiar. Isabel no me atacaba directamente. Era mucho más inteligente que eso. Escribía mensajes llenos de una falsa pena. Queridos vecinos, muchos me preguntáis por Carmen. La pobre no está pasando por un buen momento. A veces, las buenas noticias pueden afectar a las personas de formas inesperadas. Necesita su espacio. Solo pido vuestras oraciones para que encuentre la paz y vuelva a casa, con su familia, que tanto la quiere y la echa de menos. Leí las palabras y sentí náuseas. Estaba construyendo una narrativa perfecta, la de la nuera ingrata y mentalmente inestable, y la de la suegra santa y comprensiva. Me estaba aislando, envenenando el pozo antes de que yo pudiera beber de él. El golpe de realidad llegó unos días más tarde. Fui a un supermercado más grande, lejos de mi zona, para hacer una compra completa. Y allí, en el pasillo de las galletas, me encontré con Pilar, mi antigua vecina del tercero. Una mujer que siempre había sido amable conmigo. Se quedó pálida al verme. Se acercó a mí con cautela, como si yo fuera un animal herido que pudiera atacar. Carmen, hija, ¿cómo estás?, me preguntó, bajando la voz. Isabel está destrozada.
No para de llorar. Está muy preocupada por ti. La miré. Vi en sus ojos una mezcla de pena y desconfianza. Pena por la historia que le habían contado, y desconfianza hacia mí, la protagonista de esa historia. Respiré hondo. No iba a dar explicaciones. No iba a defenderme en un pasillo de supermercado. Así que le ofrecí la sonrisa más serena que pude encontrar dentro de mí. Estoy mejor que nunca, Pilar. Gracias por preocuparse, le dije. Y empujé mi carro, dejándola allí, con la boca abierta. Pude sentir su mirada clavada en mi espalda mientras me alejaba. Supe en ese momento que la guerra no se libraría solo en un juzgado. Se estaba librando también en la mente de la gente que me conocía. Esa tarde, llamé a Marcos. Le conté lo de Pilar, lo de los mensajes. Es su estrategia, Carmen. Quieren desacreditarla. Hacer que parezca que usted no está en su sano juicio. Es una táctica sucia, pero común. Hizo una pausa. He presentado la demanda esta mañana. Pido la anulación del acuerdo por coacción. Sentí un vuelco en el corazón. Ya era oficial. Ya no había marcha atrás. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, esperamos su respuesta. Pero no se preocupe. No se van a quedar de brazos cruzados. Esa noche, mientras miraba por la ventana mi calle tranquila, sonó mi nuevo teléfono. Era un mensaje de Marcos. Corto y directo. Ya han recibido la citación del juzgado. Prepárese, Carmen. Ahora dejarán de susurrar. No a mí directamente, por supuesto. Mi nuevo número de teléfono era una fortaleza. Pero empezaron a llamar a mi madre. A mis tías. A cualquier pariente lejano cuyo número pudieron encontrar. Javier me dejó varios mensajes de voz en el buzón del trabajo. Mensajes que iban desde la súplica desesperada hasta el reproche más amargo. Los escuché una vez y luego los borré. Eran el ruido de un mundo que yo ya había dejado atrás. Supe, por mi abogado, que la citación del juzgado les había caído como una bomba. La fecha del primer acto de conciliación estaba fijada. Y el tiempo corría en su contra. El banco, me imagino, seguía llamando a su puerta. La desesperación es peligrosa. Hace que la gente buena cometa errores. Y hace que la gente mala se vuelva imprudente. Y entonces, una tarde, ocurrió algo que no esperaba. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me dijo que contestara. Diga. Al otro lado, escuché un sollozo. ¿Carmen? Soy yo, Cristina. Me quedé en silencio. Su voz sonaba completamente distinta. Rota. Por favor, no cuelgues, suplicó. Necesito hablar contigo. A solas. Sin que mamá ni nadie lo sepa. Mi primer instinto fue colgar. Cerrarle la puerta, como ellos me la habían cerrado a mí tantas veces. Pero la curiosidad, y una extraña sensación de alerta, me detuvieron. ¿Qué quieres, Cristina?, pregunté, con la voz fría. Quiero pedirte perdón, dijo, entre sollozos. Tenías razón. En todo. Mamá está obsesionada. Y Javier no hace nada. Yo no quiero esta vida, Carmen. No quiero ser como ellos. La escuché hablar durante 10 minutos. Me contó una historia de arrepentimiento. Me dijo que quería ser independiente, que ya no quería vivir del dinero de nadie. Y entonces, lanzó el anzuelo. Rubén y yo, dijo, nombrando a su novio, tenemos una oportunidad. Una pequeña tienda online. De ropa de segunda mano. Es un negocio pequeño, pero es nuestro. El problema es, que nos falta un poco de dinero para empezar. Para la web, para el primer stock. Se detuvo. Pude oír su respiración al otro lado. No me atrevo a pedírselo a mamá. Se volvería loca. Y Javier no tiene nada. Solo puedo confiar en ti, Carmen. Eres la única que siempre ha sido buena de verdad. Una oportunidad de negocio.
Dinero. Confianza. Las palabras clave estaban ahí, parpadeando como luces de neón en la oscuridad. La antigua Carmen, la que siempre quería creer en la bondad de la gente, habría sentido pena. Habría querido ayudar. Pero esa Carmen ya no existía. La nueva Carmen, la que estaba sentada en su pequeño apartamento alquilado, solo sentía el hielo de la sospecha. Era demasiado perfecto. Demasiado repentino. Demasiado teatral. No lo sé, Cristina, respondí, midiendo mis palabras. Es mucho que pensar. Por favor, Carmen. Solo piénsalo. Podemos quedar mañana en una cafetería, te lo explico todo bien, sin compromiso. Si dices que no, lo entenderé. Pero al menos, escúchame. Déjame pensarlo, repetí. Te llamaré. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. La llamada no olía a arrepentimiento. Olía a trampa. Inmediatamente, llamé a Marcos. Le conté la conversación, palabra por palabra. Él escuchó en silencio. Interesante, dijo cuando terminé. Muy interesante. Es una trampa, ¿verdad?, pregunté. Probablemente, respondió él. Quieren algo de usted. Quieren grabarla negándose a ayudar a la pobre hermana arrepentida. Quieren un vídeo para usarlo en el juicio, para pintarla como una persona cruel y egoísta. Es un movimiento desesperado, pero podría funcionar si no vamos con cuidado. Sentí un nudo en el estómago. Entonces, no voy. Cancelo la cita. Hubo una pausa al otro lado. No, dijo Marcos, lentamente. Al contrario, Carmen. Usted va a ir a esa cita. ¿Qué?, pregunté, confundida. Ellos le están tendiendo una trampa, dijo. Y nosotros vamos a usar su propia trampa contra ellos. Pero tenemos que ir un paso por delante. Habían tendido un cebo, y mi abogado quería que yo nadara directamente hacia él. Aquella noche no pude dormir, llena de ansiedad, pero también con una chispa de determinación. Si todavía están escuchando, ayúdenme comentando con el número 1 debajo, para saber que todavía tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia en el canal Corazones de Millonarios es el mayor estímulo para seguir contando la parte final, la parte en la que la verdad saldrá a la luz. A la mañana siguiente, llamé a Cristina. Le dije que había estado pensando y que me gustaría escuchar su propuesta. Quedamos en una cafetería del centro, un sitio neutral, concurrido. Justo como Marcos me había aconsejado. Llegué 5 minutos antes. Elegí una mesa en un rincón. En mi bolso, junto al monedero y las llaves, llevaba una pequeña grabadora digital que había comprado esa misma mañana. Era diminuta, parecía un simple llavero. La encendí antes de que ellos llegaran y la dejé dentro del bolso, con la cremallera un poco abierta. Cristina llegó acompañada de Rubén. Su novio. Era la primera vez que lo veía de cerca. Tenía una mirada arrogante y una sonrisa que no inspiraba ninguna confianza. Se sentaron frente a mí. Cristina intentaba parecer nerviosa y arrepentida. Rubén, en cambio, me miraba como un depredador mira a su presa. Pedimos unos cafés. Y entonces, comenzó la actuación. Cristina me contó su plan de negocio. La tienda online. La ropa. Hablaba con un entusiasmo forzado, tropezando con las palabras. Yo la escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, interpretando mi papel. El papel de la cuñada ingenua y de buen corazón. Cuando terminó, me quedé en silencio, como si estuviera sopesando la idea. Entiendo, Cristina, dije finalmente, con la voz suave. Y me alegro de que quieras empezar algo por tu cuenta. De verdad. Ella sonrió, aliviada. Pensó que ya me había convencido. Pero, continué, tengo una duda. Si yo te doy este dinero, aunque sea un préstamo, ¿cómo sé que esto no traerá más problemas? ¿Qué dirá tu madre si se entera? Pensará que te estoy dando dinero a sus espaldas. Ahí estaba. La pregunta clave que Marcos y yo habíamos preparado. La pregunta diseñada para hacerle salir de su escondite.
Cristina miró a Rubén. Y fue él quien respondió. Su tono ya no era amistoso. No te preocupes por eso, Carmen, dijo, inclinándose sobre la mesa. Tú solo nos das el dinero. Del resto nos encargamos nosotros. No estoy segura, insistí yo, fingiendo preocupación. Isabel está muy sensible últimamente. Si esto sale a la luz de mala manera, podría usarlo en mi contra en el juicio. Cristina perdió la paciencia. Su máscara de arrepentimiento se resquebrajó. Ay, Carmen, por favor, resopló. ¿De verdad te crees que esto es por la tienda? ¿No ves que te estamos haciendo un favor? La miré, fingiendo no entender. ¿Un favor? Ella se rió. Una risa seca, sin alegría. Claro. Mi madre está dispuesta a todo para hundirte en el juicio. Pero si tú demuestras que sigues preocupándote por la familia, que sigues ayudando, eso te dejaría en buen lugar, ¿no crees? Me quedé callada. Dejé que el silencio hablara por mí. Fue Rubén quien dio el golpe final. Se pensaba que yo estaba acorralada. Mira, Carmen, vamos a dejarnos de tonterías, dijo, con la voz más grave. Nosotros, ahora mismo, te estamos grabando con el móvil. Señaló discretamente su teléfono, apoyado en la mesa. Podemos hacer que este vídeo parezca que una hermana le pide ayuda a otra, y la otra, millonaria, se la niega cruelmente. O podemos borrarlo. Depende de ti. ¿Me estáis amenazando?, pregunté, con la voz temblorosa. La actriz que había en mí estaba haciendo el mejor papel de su vida. No es una amenaza, contestó Cristina, recuperando su arrogancia. Es una inversión. Una inversión en nuestro silencio. 20.000 euros, añadió Rubén, como si estuviera negociando el precio de un coche. Y este vídeo, y nuestra memoria, desaparecen. Piénsalo. 20.000 euros no es nada comparado con los 2 millones que tienes. Es un trato rápido y limpio. Para todos. Ahí estaba. La confesión. El intento de extorsión, claro y diáfano. Me levanté de la silla lentamente. Cogí mi bolso. Tengo que pensarlo, susurré. Es demasiado. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Mis manos no temblaban. Mi corazón no latía desbocado. Sentía una calma helada, una certeza absoluta. Caminé 2 calles y, en un banco, me senté. Saqué la pequeña grabadora de mi bolso. Detuve la grabación y la guardé en un bolsillo interior. Luego, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Marcos. Ya lo tengo, escribí. La respuesta llegó casi al instante. 2 palabras. Jaque mate. El día del juicio llegó con un cielo gris plomizo, del mismo color que sentía yo en el alma. La sala del juzgado era un espacio frío, impersonal, que olía a papel viejo y a justicia lenta. Entré acompañada de Marcos. Al otro lado de la sala, ya estaban ellos. La imagen era un cuadro perfectamente compuesto para inspirar lástima. Isabel, sentada en una silla de ruedas que yo nunca le había visto usar, con una manta sobre las rodillas y el rostro pálido y compungido. A su lado, su abogado, un hombre mayor con aspecto severo. Detrás, de pie, Javier y Cristina. Javier miraba al suelo, como siempre. Cristina, en cambio, me sostuvo la mirada con desafío. Su abogado fue el primero en hablar. Y, tal como esperábamos, contó un cuento de hadas con final trágico. Pintó a Isabel como una matriarca abnegada, una madre coraje que me había acogido como a una hija. Habló de mí como una mujer simple, buena, pero que se había visto superada y corrompida por la llegada repentina de una fortuna inmensa. Según él, el acuerdo no había sido una imposición, sino un acto de protección. Un intento desesperado de una madre por evitar que su descarriada nuera malgastara el futuro de la familia. Y entonces, llamó a Isabel a declarar. Se acercó al estrado empujada por Javier. Su voz, al principio, era un susurro tembloroso. Contó, entre lágrimas, cómo me había querido, cómo había cuidado de mí. Dijo que su único pecado había sido el amor. El amor por su familia.
y que mi demanda le había roto el corazón. Y la salud. La sala entera pareció contener la respiración, conmovida por su actuación. Yo apreté las manos sobre mi regazo, sintiendo las uñas clavarse en mis palmas. Era la única forma de no gritar. Cuando terminó, llegó nuestro turno. Marcos se levantó. No había dramatismo en sus gestos. Solo una calma metódica, casi quirúrgica. Señoría, comenzó, con voz clara y firme. La historia que acabamos de escuchar es conmovedora. Lástima que no sea cierta. Empezó a desmontar la narración de Isabel, pieza por pieza. Primero, presentó mis nóminas de los últimos 5 años, demostrando que yo trabajaba a jornada completa y que mi sueldo contribuía a la economía familiar, desmontando la idea de que yo era una mantenida. Luego, cambió de tema. La señora Isabel ha hablado de su preocupación por el futuro de la familia, dijo Marcos. Hablemos de ese futuro. Un futuro que, al parecer, tenía una fecha de caducidad muy concreta. Se acercó a la mesa del juez y depositó un fajo de papeles. Estos son documentos oficiales del Registro de la Propiedad y del Banco Santander, señoría. Demuestran que la vivienda familiar, el pilar de esta honorable familia, tiene una orden de ejecución hipotecaria por una deuda impagada de casi 500.000 euros. Una orden que se haría efectiva en menos de 2 meses. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo Javier se ponía blanco como el papel. Miró a su madre, con los ojos desorbitados. Era evidente que ni él conocía toda la verdad. Isabel se quedó rígida en su silla de ruedas, con la boca entreabierta. Su actuación se había desmoronado en un instante. El acuerdo, continuó Marcos, sin alzar la voz, no era un acto de amor familiar. Era un intento desesperado por tapar un agujero financiero que ellos mismos habían creado y ocultado a mi cliente. Usaron su confianza y su vulnerabilidad para convertir su golpe de suerte en la solución a su mala gestión. El abogado de Isabel protestó, pero el juez le mandó callar con un gesto. La verdad ya estaba sobre la mesa, fría y desnuda. Y entonces, Marcos preparó el golpe de gracia. Pero la presión no terminó ahí, señoría. Cuando mi cliente decidió buscar amparo en la justicia, la coacción se volvió más explícita. Me gustaría que la sala escuchara una breve conversación. Sacó un pequeño reproductor de audio. Y le dio al play. La voz de Cristina llenó el silencio de la sala. Clara, arrogante. ¿De verdad te crees que esto es por la tienda? ¿No ves que te estamos haciendo un favor? Nosotros, ahora mismo, te estamos grabando. Si no colaboras, este vídeo en el juicio no te va a sentar bien. Es una inversión. Una inversión en nuestro silencio. Luego, la voz de Rubén. 20.000 euros. Y este vídeo, y nuestra memoria, desaparecen. Cristina se encogió en su asiento, como si quisiera que la tierra se la tragara. Su rostro estaba descompuesto por el pánico. Cuando el audio terminó, Marcos apagó el dispositivo. La sala se quedó en un silencio sepulcral. El juez nos miró a todos, uno por uno. Su expresión era de una severidad implacable. No hizo falta mucho más. El abogado de Isabel apenas pudo balbucear unas pocas frases sin convicción. La partida había terminado. El juez se retiró a deliberar. Pero fue un mero formalismo. Cuando volvió a entrar, apenas 10 minutos después, su decisión era firme. Declaró el acuerdo completamente nulo y sin efecto, por haber sido firmado bajo evidentes presiones psicológicas y emocionales. Reconoció la totalidad del premio como de mi exclusiva propiedad. Y, además, anunció que deduciría testimonio de la grabación para que se investigara un posible delito de extorsión por parte de Cristina y su pareja. Escuché las palabras, pero era como si vinieran de muy lejos. Un peso enorme, un peso que llevaba cargando durante años sin ser del todo consciente de él, se desvaneció de mis hombros. Y empecé a llorar. Lágrimas silenciosas, que limpiaban todo por dentro. Al otro lado de la sala, el decorado se vino abajo. Cristina rompió a sollozar, tapándose la cara con las manos. Javier se sentó y hundió la cabeza entre sus brazos, completamente derrotado. ¿E Isabel? Isabel se quedó inmóvil en su silla de ruedas. Con la mirada perdida,
fija en un punto inexistente de la pared. No lloraba. No gritaba. Simplemente, se había apagado. El telón había caído. Y esta vez, no habría más funciones. Salí del juzgado y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de mirar atrás. El cielo seguía gris, pero ya no me pesaba. Era solo el color del cielo, nada más. Los meses que siguieron fueron silenciosos. Las ondas expansivas de aquel juicio llegaron a todos, pero yo ya estaba lejos, protegida por la distancia y por mi propia paz. Supe lo que fue de ellos a través de mi abogado, y más tarde, por mi madre, que escuchaba los ecos que llegaban de Sevilla. La casa familiar, la que había sido el centro de su pequeño reino, finalmente fue embargada por el banco. Isabel y Javier tuvieron que mudarse a un pequeño piso de alquiler en un barrio obrero. Me contaron que Isabel nunca se recuperó del todo. La silla de ruedas se convirtió en su compañera permanente, y el silencio, en su único lenguaje. El golpe de la humillación pública fue más fuerte que cualquier enfermedad. Cristina y Rubén fueron declarados culpables en un juicio rápido. No entraron en la cárcel, pero la multa y los antecedentes penales pusieron un fin abrupto a sus sueños de grandeza. De Javier supe que empezó a trabajar en un almacén, en el turno de noche. Ya no tenía la empresa familiar, ni la casa, ni a la mujer que había jurado proteger. No sentí alegría al saberlo. Tampoco sentí pena. Solo un vacío inmenso por lo que pudo haber sido y nunca fue. Yo, mientras tanto, empecé a vivir. No me compré un coche de lujo ni una mansión. El dinero, después de todo lo que había pasado, había adquirido un significado distinto para mí. No era un premio, era una herramienta. Una herramienta para construir una vida. Mi vida. Lo primero que hice fue dejar Sevilla. Esa ciudad, con sus calles preciosas, guardaba demasiados fantasmas para mí. Vendí el piso que mis padres me habían regalado y que tanto dolor de cabeza me había dado. Y con parte del dinero, hice una locura. Una locura tranquila. Compré un pequeño apartamento en Málaga, con un balcón que miraba directamente al mar. Y luego, compré el apartamento de al lado, y se lo regalé a mis padres. Por primera vez en sus vidas, podían vivir sin preocuparse por la factura de la luz, sin mirar los precios en el supermercado. Cuidar de ellos, verlos pasear por la orilla del mar cada mañana, se convirtió en mi mayor lujo. Con la mayor parte del dinero restante hice algo que sorprendió a todos. Creé una pequeña fundación. Una fundación con el nombre de mi madre, destinada a ofrecer microcréditos y asesoramiento legal a mujeres que, como yo, se encontraban en situaciones de dependencia económica o abuso psicológico. Mujeres que solo necesitaban un pequeño empujón para encontrar su propia voz. Ayudarla se convirtió en el verdadero premio de mi lotería. Esta mañana, como muchas otras, me he levantado temprano. Me he preparado un café y he salido al balcón. El sol empezaba a salir, tiñendo el mar de un color anaranjado y dorado. El aire olía a sal y a nuevos comienzos. Y mientras miraba el horizonte, he pensado en todo lo que he aprendido. He aprendido que el amor de unos padres debería ser un puerto seguro, no una jaula, por muy dorada que sea. Que la felicidad de los hijos no consiste en poseerlos, sino en darles alas para que vuelen con sus propias fuerzas. He aprendido también que cuando construyes una familia, te conviertes en el guardián de ese pequeño fuego. Y que el silencio ante la injusticia no es lealtad, es la cobardía que apaga el amor que un día elegiste. Y, finalmente, he aprendido algo sobre el dinero y la naturaleza humana. Me he dado cuenta de que el dinero es como el sol. No cambia a las plantas, solo las hace crecer según su propia naturaleza. La codicia o la generosidad ya están dentro de cada uno, esperando una oportunidad para manifestarse. Y la verdadera felicidad, he descubierto, no está en el saldo de tu cuenta bancaria. Está en la paz que sientes cuando, por fin, te atreves a ser dueña de tu propia vida. Respiré hondo el aire del mar. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa tranquila, que me pertenecía solo a mí. Mi vida ha pasado a una nueva página. Una página escrita con libertad y esperanza. La historia de Carmen termina aquí. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios.
Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le pueda conmover, y por supuesto, suscribirse al canal Corazones de Millonarios para no perderse los secretos que están por venir. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el corazón millonario sea el de uno de ustedes.